Entonces, al finalizar la clase el día de hoy, vamos a designar grupos para la Getty. Pero entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la Getty? La Getty es una audiencia simulada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a organizar grupos de a dos personas que va a ser parte demandante y parte demandada, ¿sí? Ustedes en el grupo van a designar los hechos, ¿sí? Sobre los cuales van a orientar sus pruebas. De así forma, vamos en la audiencia simulada a saber cómo vamos a preguntar para lograr lo que estamos demostrando, ¿cierto? Entonces, cada grupo va a estar integrado por dos personas, pero necesitamos un tercero, quien vaya a dar la declaración, ¿sí? Dependiendo mm, del, del grupo, ¿sí? Dependiendo del medio probatorio, perdón, vamos a orientar las preguntas con los requisitos exigidos por la norma. Entonces, vamos a organizarnos en grupos de a dos, pero vamos a solicitar la colaboración de un tercer compañero, ¿sí? Es decir, cada grupo de medio probatorio va a tener como mínimo 3 integrantes, pero quien me realiza el interrogatorio, si la persona que me va a acompañar, va a estar designada en otro grupo, en otro medio probatorio, para ser parte demandante o parte demandada. ¿Listo? Entonces, así las cosas, somos 8 personas en listas. Sí, en este momento nos encontramos 7. ¿Sí? Entonces, vayan pensando con quién hacerse para que ustedes al finalizar de la clase me indiquen, ¿sí? Y sorteamos los medios probatorios. ¿Listo? Profe, ¿vamos a consultar los requisitos? No, los requisitos y la parte teórica la abarcamos nosotros, ¿sí? Es decir, así con explicación, con material de apoyo, pero ustedes solamente se enfocan en el tema de la práctica, ¿sí? De cómo es que vamos a orientar nuestros interrogatorios, cómo vamos a hacer las preguntas, de acuerdo a lo que nos va diciendo el código y lo que nosotros vayamos señalando en la explicación. También definiríamos entonces cómo haríamos las audiencias simuladas. Sí, habría dos opciones. La primera, una vez veamos los medios probatorios, ¿sí? Un ejemplo, una vez veamos declaración de terceros, abarcamos la audiencia simulada inmediatamente después o dejamos al final todas las audiencias simuladas. Ustedes llegamos a un consenso también ahorita, ¿sí? ¿Cómo prefieren? Si una vez finalizada la explicación abarcamos la audiencia simulada o más bien esperamos abarcar todos los temas y al final hacemos las audiencias simuladas. Ustedes ahí sí. La idea es lograr un consenso para determinar cómo nos quedaría más fácil y organizarnos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces así las cosas y ante el silencio asumo yo que por el momento no hay dudas. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase. ¿Listo? Déjenme. Listo. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver estas clases de pruebas. ¿Qué pasa? Hay otras clasificaciones que trae la doctrina, sin embargo, necesitamos saber específicamente en qué consisten al menos estas cuatro, ¿sí? Porque también hay pruebas directas, pruebas indirectas, pero ya abarcan todos los medios probatorios, entonces, por el momento vamos a ver estas cuatro. ¿Cuáles son entonces? Plena prueba, prueba sumaria, prueba trasladada y prueba anticipada. Frente a la plena prueba, ¿qué consideran ustedes que hace relación el código o que hacen relación las plenas pruebas o las pruebas plenas? ¿Cuáles piensan ustedes que serán las o se considerarán las plenas pruebas?
¿Qué hará relación las plenas pruebas? ¿A qué nos referirá el código cuando habla de plena prueba? ¿O que se trata de una prueba plena? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la prueba es plena, es porque se incorpora el proceso con el lleno de los requisitos. Pero adicional a ello, y ahí sí es la característica principal, una prueba es plena porque hubo contradicción en la incorporación. ¿Qué significa? Le dimos la oportunidad a nuestra contraparte, ¿sí? ¿Todos me escuchan? Estoy pensando que estoy hablando solo. Sí, profe. Ok. Entonces, cuando decimos que es una prueba plena, no solamente se cumplió con todos los requisitos que nos trae el medio probatorio sobre su incorporación, ¿sí? Recordemos que todas las pruebas tienen unos requisitos de forma general, pero cada medio probatorio tiene uno específico, ¿sí? O unos específicos. Entonces, cumplimos con todos esos requisitos. La prueba está completamente legalizada, legitimada, cumple con la conducencia, con la pertinencia, es útil para el proceso, ¿sí? Pero adicional a ello, la prueba se nos convirtió en plena porque también le dimos la oportunidad a nuestra contraparte de desvirtuar la prueba. ¿Sí? Decir, no, esta prueba que me está afectando, esta prueba que está en mi contra, yo le doy la oportunidad, ¿sí? A esa persona a la cual le juega en contra de la prueba y le digo, usted va a ejercer la contradicción, ¿sí? Recuerden que el ejercicio de la contradicción está desarrollado en el artículo 29 de la Constitución Política, ¿sí? Es el debido proceso que nosotros debemos darles a ambas partes para que ejerzan su defensa. Entonces, esta prueba lo tiene todo. ¿Cuál será la diferencia con la prueba sumaria? Ojo, aquí la plena prueba también cumple con la finalidad que es convencer al juez, ¿sí? Sirve de sustento, fue legal, fue incorporada con el lleno de los requisitos, pero adicional sirve de sustento para la decisión del juez porque logró su convencimiento, ¿sí? ¿Cuál será entonces la prueba sumaria o cuál es la diferencia con la prueba sumaria? ¿Cuál piensan ustedes? Bueno, el día de hoy estamos como un poquito dormidos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, la prueba sumaria es aquella que también cumple con los requisitos, ¿sí? Que sirve de convencimiento al juez, ¿sí? Le dio un grado de certeza al juez frente a los hechos que se debatieron. Sin embargo, en la prueba sumaria no hemos tenido la oportunidad de la contradicción, ¿sí? Es prueba sumaria porque la parte contra la cual se juega en desventaja, ¿sí? No ha podido ejercer la contradicción o no la ha debatido. Entonces, cuando a nosotros nos hablen de prueba sumaria, es porque no se le ha corrido el traslado a la contraparte para ejercer su contradicción o para debatir esa prueba, ¿sí? O bien porque la contraparte no se le ha dado traslado o simplemente no se pronunció al respecto. ¿Sí? Esta prueba sumaria no ha sido sometida al ejercicio de la contradicción. ¿En qué caso se aplica? Entonces, vámonos con el Código General del Proceso y vamos a ver en qué casos, porque ojo, la aplicación de la prueba sumaria Profe, es... disculpe, Sí, señor. qué pena podría trazar la diapositiva. Ok. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La incorporamos, da el convencimiento, si cumple con la finalidad este medio probatorio. Sin embargo, y la diferencia es precisamente la contradicción, ¿sí? Con la
prueba plena, ejercimos la contradicción, ¿sí? Hubo contrainterrogatorio, por ejemplo, pero aquí no hay el ejercicio de la contradicción. Entonces, saquemos nuestro código general del proceso y verificamos. Regálenme 5. Entonces, para nosotros hablar de prueba sumaria válida, es decir, en qué ocasiones o en qué momentos procesales nosotros podemos utilizar una prueba sumaria, vamos a irnos al código. Entonces, por favor, todos saquemos el código y alguien que me colabore con la lectura por el momento del artículo 127. Pero no todos a la vez, que no los, así no les entiendo. Artículo 127. Incidentes y otras cuestiones accesorias. Solo se tramitarán como incidentes los asuntos que la ley expresamente señale. Los demás se resolverán de plano y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos. Entonces, ¿qué nos dicen en los incidentes? Si necesitamos probar dentro de un incidente, háblese ustedes incidente de nulidad, incidente de un ejemplo de regulación de honorarios, ¿qué nos requiere para demostrar esos hechos que nosotros alegamos como parte del incidente? Al menos una prueba sumaria. No importa que la contraparte no haya conocido la prueba, pero una prueba tan siquiera sumaria, es decir, que no se haya ejercido la contradicción, nos sirve para probar los hechos dentro del incidente. Artículo 185. ¿Todo, profe? Está muy largo. Espérenme 5, ya te digo cuál. 185. Artículo 185, inciso quinto. Artículo 185. 1, 2, 3, 4, 5. Si el citado no concurre a la diligencia o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar o dar respuestas evasivas, no obstante, a la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento y así se declarará en nota puesta al pie del documento. Sigue. ¿Así? Uh-huh. Dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para la diligencia del citado, podrá probar al menos sumariamente que su insistencia obedeció a causa justificada. Si así lo hiciera el juez... ¿Qué? Ah, sí, que su inasistencia obedeció a causa justificada. Si así lo hiciere, el juez señalará por una sola vez nueva fecha y hora para el reconocimiento, por medio de auto que notificará por estado. Entonces, en el proceso... espérame. bueno. Entonces, ¿qué nos dice acá? Cuando un tercero vaya a declararnos sobre un documento, ¿sí? Lo citamos a audiencia. Si el tercero no asiste a audiencia, entendemos que esa persona aceptó y reconoció el documento, ¿sí? Que es lo que nos dice el inciso quinto. O si es renuente a hablarnos sobre el documento, también asumimos que lo está reconociendo. Sin embargo, nos dice el inciso sexto del artículo 185. Si la persona que asiste a la audiencia, es decir, que no acude y no se presenta ante el juez para reconocer ese documento, señalados 3 días siguientes a la fecha que se llevó a cabo la audiencia, nos dice, presenta prueba de que su inasistencia se debió a una causa justificada, ¿sí? Fuerza mayor o caso fortuito, o que realmente se le fue imposible asistir por X o Y razón, ¿sí?
Profe, ¿y esa prueba requiere correr traslado? Aquí nos dicen no, ¿sí? Cualquier prueba tan siquiera sumaria, o sea, no necesitamos que la contraparte haya conocido o haya debatido en contra de esa prueba que nos está presentando el declarante, ¿sí? Tan siquiera sumaria, solo algo que nos demuestre que su inasistencia se debió a una causa justificada. Artículo 173. Inciso segundo. Inciso segundo. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Regálenme 2 minutos, le contesto a su compañero que está perdido, ahí sí está perdido, ¿listo? Regálenme 2 minutos, no me demoro. Listo, muchachos, qué pena con ustedes que este chico bueno, ahorita hablamos con él, ¿listo? Entonces, artículo 173, ¿qué nos dice? Muchas veces nosotros necesitamos una información a una entidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos acceder a esa entidad o a esa información? A través del derecho de petición. Nos dice el artículo 23 de la Constitución y la ley 1437 del 2011, ¿cierto? Nos dice ustedes, bien pueden presentar peticiones sobre información, sobre documentos, acceso a la información a ciertas entidades, incluso a entidades del sector privado. Entonces, ¿qué nos dice? Usted bien puede solicitar al juez que oficie a la entidad, es decir, que el mismo juez sea el que le diga a la entidad, oiga, señora entidad, yo necesito esta información, es relevante, es importante, es conducente, es pertinente para el proceso, por favor, certifíquenos esto, infórmenos sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el inciso segundo del artículo 173? Nos dice, el juez se abstendrá de ordenar la práctica, ¿sí? Directamente o por medio de la práctica de la prueba que se pudiese haber ordenado, o más bien que se pudiese haber conseguido por la parte que la está solicitando a través de derecho de petición. Es decir, si la parte no realizó esa gestión de derecho de petición a la entidad,
al organismo, entidad del sector privado o público, él no lo hará. ¿Por qué? Porque se supone que esa carga es de la parte, la responsabilidad de la carga es de la parte y quien debió haber ejercido ese derecho de petición fue la parte que requiere de esa prueba, ¿sí? Por lo tanto, si usted no hace, si usted no cumple esa carga, yo no lo voy a hacer por usted, dice el juez. Pero, ¿qué nos dice el inciso segundo? Nos dice, a menos que la parte haya demostrado al juez al momento de solicitarle ese oficio a la entidad, como con cualquier prueba, así sea sumario, ¿sí? No nos interesa que haya habido contradicción o no. Con cualquier prueba, usted nos demuestra que sí, efectivamente, utilizó el derecho de petición para acceder a la prueba, ahí sí se lo oficiamos, de lo contrario no. Pero ¿cómo necesitamos probar? El Código General del Proceso nos dice, así sea sumariamente, pero pruebe que intentó con el derecho de petición y a la fecha no le han respondido. Un ejemplo, ¿vale? Inciso segundo, artículo 173. Artículo 204. ¿Todo, profe? Sí, por favor. Artículo 204. Inasistencia del citado a interrogatorio. La inasistencia del citado a interrogatorio solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumada de una justa causa que el juez podrá verificar por el medio más expedito si lo considera necesario. Si el citado se excusa con anterioridad a la audiencia, el juez resolverá mediante auto contra el cual no procede ningún recurso. Las justificaciones que presente el citado con posterioridad a la fecha en que debía comparecer solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito. Si acepta la excusa presentada por el citado, se fijará nueva fecha y hora para la audiencia, sin que sea admisible nueva excusa. La decisión que acepte la excusa y fije nueva fecha se notificará por estado o en estrados, según el caso, y contra ella no procede ningún recurso. Entonces, este artículo 204 nos habla de interrogatorio de parte, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos que la parte, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de interrogatorio de parte, hacemos referencia a nuestra contraparte, ¿sí? Una cosa es interrogatorio de parte y otra cosa es declaración de parte. Entonces, cuando veamos los dos medios probatorios, vamos a hacer la salvedad. Pero entonces, este artículo 204 nos está hablando es del interrogatorio de parte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si en el decreto de pruebas, o bien porque el juez lo solicitó, o bien porque la parte lo solicitó, ¿sí? El que va a rendir interrogatorio no se presenta, ¿sí? Nos va a ver, o sea, la consecuencia es la confesión presunta, ¿sí? O sea, los hechos sobre los cuales yo le voy a hacer interrogatorio se entienden por ciertos. ¿Por qué? Porque como no hubo asistencia de la parte, entonces no pudimos establecer si era cierto o no lo que le estábamos preguntando, que era prácticamente eso. ¿Cómo se justifica la inasistencia del interrogatorio de parte? A través de un escrito en los 3 días siguientes. Aportando Bueno, no un cualquier escrito, prueba. una excusa donde justifica su ausencia. Exactamente. ¿Y cómo se debe probar esa inasistencia? Tan siquiera sumariamente, ¿cierto? Es decir, yo puedo estar alegando, señor juez, es que, qué sé yo, tuve un accidente, ¿sí? Pruébelo con cualquier prueba. Tan siquiera sumariamente, ¿sí? No necesitamos ejercer la contradicción para que usted nos demuestre que
estuvo inmerso ante caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué sucede con estas dos clases, ¿sí?, de pruebas? Fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? O más bien no de pruebas, sino de hechos. Lo que sucede es que si el juez tiene por justificada, puede incluso volver a citar a la parte para que rinda interrogatorio de parte, ¿sí? Entonces, para que rinda su interrogatorio y pueda decir, no, si es que acepto estos hechos o no, y se entienda que no hubo confesión presunta. Entonces, aquí, ¿cómo podemos incluso lograr que nos fijen una nueva fecha para rendir el interrogatorio de parte? Con prueba tan siquiera sumaria. Entonces, regálenme, vamos al siguiente artículo. Artículo 267. ¿Listo? ¿Qué nos dice el artículo 267? ¿265, profe? 267. ¿Todo, profe? Al menos la primera parte, el primer inciso, porfa. Vale. Artículo 267. Renuencia y oposición a la exhibición. Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez, al decidir la instancia o el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición. Si no la encontrare justificada y si hubiera acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por cierto los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. En la misma forma se procederá cuando, no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para la diligencia, pruebe siquiera sumariamente causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale. Entonces, para que no haya duda alguna sobre este artículo 267, nos habla de la exhibición de documentos. ¿Qué pasa con la exhibición de documentos? El juez incluso puede ordenarle, ¿sí?, a un tercero, a la parte, que exhiba ciertos documentos indispensables para el derecho que se está debatiendo, que se está discutiendo, ¿cierto? Entonces, una de las situaciones que se puede presentar, que la parte quien supuestamente o quien nosotros podemos aducir tiene los documentos, se oponga a exhibirlos, ¿sí? Si esto sucede así, entonces que efectivamente no se allegan los documentos, ¿sí? O la parte o el tercero que nosotros manifestamos tiene en su poder esos documentos, no los allega o no los exhibe al juez, nosotros vamos a asumir, o más bien la consecuencia jurídica es la aceptación del hecho sobre el cual recae la exhibición de ese documento, ¿sí? A menos que nos justifique, ¿sí? Es decir, que no hubo oposición o a menos que no haya habido oposición, que se haya abstenido de exhibirlos, pero que dentro de los 3 días siguientes a la fecha donde se suponía debía hacer la exhibición, pruebe alguna causa justificada, ¿sí? Si eso es así, entonces puede el juez incluso fijar una nueva fecha para que se exhiba, ¿cierto? Artículo 268.
algo pasa de igual forma, pero frente a libros y papeles propios de comerciantes, ¿sí? Artículo 268, porfa, regálenme la lectura de los dos primeros incisos. Artículo 268. Exhibición de libros y papeles de los comerciantes. Podrá ordenarse de oficio o a solicitud de parte la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante. La diligencia se practicará ante el juez del lugar en que los libros se lleven y se limitará a los asientos y papeles que tenga relación necesaria con el objeto del proceso y la comprobación de que aquellos cumplen con las prescripciones legales. El comerciante que no presente alguno de sus libros a pesar de habérsele ordenado la exhibición quedará sujeto a los libros de su contraparte que estén llevados en forma legal sin admitírsele prueba en contrario, salvo que aparezca probada y justificada la pérdida o destrucción de ellos, o que habiendo demostrado siquiera sumariamente una causa justificada de su renuencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para la exhibición, presente los libros en la nueva oportunidad que el juez señale. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 68? Nos dice, o usted los presenta y los exhibe, ¿sí? Porque si no lo hace, presumimos por cierto el hecho. Es decir, ante su renuencia y oposición, vamos a admitir el hecho como cierto, el hecho sobre el cual se está debatiendo y sobre el cual recae esa prueba de exhibición de esos libros. Pero si dentro de los 3 días siguientes presenta una justa causa, ¿sí? No le presumimos el hecho por cierto. Es decir, va a seguir en debate, va a seguir objeto o va a recaer sobre otro medio probatorio, un ejemplo. Pero entonces, artículo 267, quiero hacer como esa salvedad, no, la justificación no es que fijen una nueva fecha, y si tuve un lapsus sobre eso, sino que vamos a dar por cierto el hecho, lo excluimos del debate probatorio, lo excluimos del litigio porque ya lo probamos. ¿Cómo lo probamos? Ante la oposición, ¿sí? Y la renuencia de la parte de exhibir el documento, pero si se justifica esa renuencia o esa oposición dentro de los 3 días siguientes, una prueba tan siquiera sumaria nos exige el código, entonces no le vamos a recaer la admisión o no vamos a tener el hecho por cierto, sino también pueden recaer otros medios de prueba sobre ese mismo hecho. ¿Listo? Artículo 309, regálenme numeral segundo y tercero. Los 3 primeros. Artículo 309. Oposiciones a la entrega. Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas. Primero, el juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia o por quien sea tenedor a nombre de aquella. Segundo, podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta pruebas siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan siempre que se relacionen con la posesión y practicará el interrogatorio del opositor si estuviere presente y las demás pruebas que estime necesarias. Tercero, lo dispuesto en el numeral anterior se aplicará cuando la oposición se formule por tenedor que derive sus derechos de un tercero que se encuentre en las circunstancias allí previstas, quien deberá aducir pruebas siquiera sumaria de su tenencia y de la posesión del tercero. En este caso, el tenedor será interrogado bajo juramento sobre los hechos constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y de trabajo del supuesto poseedor. Entonces, acá nos hace referencia esta parte del código a las órdenes de entrega de los bienes. Sí, de los bienes.
¿Qué es lo que pasa? El juez ordena la entrega de determinado bien, pues, a la persona sobre la cual se favorece, ¿sí? Puede haber una sentencia, puede haber un auto en donde se ordene la entrega material del bien. ¿Qué es lo que pasa? Se puede presentar que una persona ajena a quien la sentencia o la providencia judicial ordena la entrega tenga el bien. Si eso sucede porque ese tercero alega posesión sobre el bien, ¿cómo debe probar esa posesión? Con prueba tan siquiera sumaria, ¿sí? No necesitamos que que la parte a quien favorece la entrega haya conocido, haya debatido, haya alegado la prueba que se está presentando. O que no se esté alegando posesión, sino tenencia, y que esa tenencia la haya cedido, ¿sí? Haya entregado ese bien en tenencia un poseedor sobre el cual la providencia judicial no recae la orden de entrega, ¿sí? Entonces, ese tenedor que debe probar ya dos cosas. Primero, la tenencia, ¿sí? La entrega, la tenencia, y que la tenencia se la haya cedido el poseedor sobre el cual no recaiga la sentencia o sobre el cual no produzca efectos. Ejemplo que se me ocurre, ahí sí como para tenerlo un poquito más claro. Ejemplo sobre el que se me ocurre. Sentencia de pertenencia, declara la propiedad plena de dominio, ¿sí? Pero yo ejercí la acción legal de pertenencia, ¿sí? O de restitución de bien inmueble sobre Carlos, ¿sí? Carlos es quien me debe a mí entregar el inmueble, pero en este momento, ¿quién tiene el inmueble? El inmueble lo tiene Jorge, ¿sí? ¿Qué pasa? La sentencia me dice, Carlos, usted entrega el bien, ¿sí? Pero Jorge es quien tiene materialmente el bien. ¿Qué dice Jorge? Qué pena, pero yo soy Jorge, no soy Carlos, por lo tanto, yo no entrego el bien. Él puede alegar dos situaciones. La primera es que él sea poseedor de buena fe y debe probar esa posesión con cualquier medio probatorio, tan siquiera sumariamente, ¿sí? Que es que la parte conocía, qué sé yo, el contrato de anticresis que tenía a favor Jorge y por eso tiene la tenencia, ¿sí? Un ejemplo. O que Jorge tiene un contrato, qué sé yo, de promesa de compraventa, ¿sí? Sobre el bien y por eso es que él tiene ese bien físicamente, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el numeral segundo? Cuando nosotros vamos a aplicar el numeral segundo es porque el tercero tiene el bien producto de una posesión que está ejerciendo, es decir, está ejerciendo actos de señor y dueño. Pero en el numeral tercero, lo que nos dice es que ese tercero tiene el bien no a título de posesión, sino a título de mera tenencia. Y él alega que quien le entregó el bien no es la persona a la cual sobre la cual se ordena la entrega, sino un tercero. Así que él debe probar de forma sumaria, inclusive, que su tenencia y la posesión de ese tercero diferente sobre el cual recae la orden de entrega. ¿Listo? No sé si estoy siendo clara o los estoy enredando con el tema. Ante el silencio, asumo que vamos bien, ¿cierto? Artículo 372. Sí, profe. ¿Qué inciso, profe? ¿O todo? Regálenme 5, ya les digo. Numeral tercero. Artículo 372. Numeral tercero. Inasistencia. La
Sí, dale. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a la misma solo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Si la Numeral parte y sexto, su apoderado numeral sexto, Sexto. inciso segundo. Si alguno de los demandados, conciliación, si alguno de los demandados o demandantes o demandados fuera incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a este para celebrarla cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está representada por curador ad litem, este concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquella. Si el curador ad litem no asiste, se le impondrá una multa por un valor de 5 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes, salvo que presente prueba siquiera sumaria y una justa causa para no comparecer. Entonces, ¿qué nos dice? Ante la inasistencia de la audiencia inicial, ¿sí? ¿Cuál es la audiencia inicial? La que fijamos, bueno, la que se desarrollan las etapas procesales de excepción de, decisión de excepciones previas, conciliación, fijación de litigio, tal vez interrogatorio de parte dependiendo del juez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La presencia de las partes, ¿cierto? Pero si no hay presencia de las partes, si las partes incumplen con esa carga procesal, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada aclaramos unos aspectos de la carga procesal? Entonces le vamos a imponer sanciones. ¿Cuál es la forma de que no se le impongan esas sanciones ante la inasistencia? ¿Cómo nosotros debemos probar para evitarnos las sanciones ante la inasistencia, ante esa carga procesal? Con prueba ¿Con sumaria. prueba sumaria? A través de cualquier prueba que justifique la inasistencia, así sea de forma sumaria. ¿Listo? Artículo 376. Incisos tercero y cuarto. Artículo 376. ¿Tercero y cuarto? Por favor. No, solo tercero. Servidumbres. Qué pena. Solo tercero. Bueno. A las personas que se presenten a la diligencia de inspección y prueben siquiera sumariamente posesión por más de un año sobre cualquiera de los predios, se les reconocerá su conciliación de litisconsortes de la respectiva parte. Entonces, acá lo que nos dice es, en proceso de servidumbres, ¿sí? Que estamos debatiendo linderos. Perdón, no. Servidumbres que estamos debatiendo, derechos de paso, derechos de agua, ¿sí? Si en la diligencia de inspección, ¿sí? De inspección judicial, hay una prueba sumaria de un poseedor por más de un año, ¿sí? Se le va a hacer, se le va a incorporar o más bien se le va a traer al proceso como litisconsorcio, ¿sí? Porque lo que se afecte en el predio sobre lo que yo estoy ejerciendo posesión para que a mí me vincule o me obligue de alguna forma, debo hacer parte del proceso y asimismo ejercer mi derecho de defensa de mi contradicción. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar acá es cómo yo me hago parte en la inspección judicial, pruebo, tan siquiera sumariamente me dice el Código General, tan siquiera sumariamente una posesión de un periodo mayor a un año, ¿cierto? Tan siquiera sumariamente. Artículo 378 nos establece entonces también válido incorporar una prueba tan siquiera sumariamente. Artículo 378, por favor, inciso primero e inciso quinto. ¿Quién es el tradente?
¿Quién será el tradente? Ojo, muchachos, porque estamos, ahí sí, los estamos corchando el primer día de la semana. ¿Quién es tradente? El que vende, ¿no? El que vende el bien. Bueno, artículo 378, inciso primero y quinto, por favor. No todos al tiempo. Artículo 378. Entrega de la cosa por el tradente al adquiriente. El adquiriente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro podrá demandar a su tradente para que le haga la entrega material correspondiente. Y ahora el inciso quinto. Al practicarse la entrega, no podrá privarse de la tenencia al arrendatario que pruebe siquiera sumariamente título emanado del tradente, siempre que sea anterior a la tradición del bien al demandante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién está obligado a entregar el bien que vende? El tradente, ¿cierto? A su adquiriente, porque para eso yo compré entonces un bien. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Esa obligación nace a partir de la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Yo adquiero un bien, por lo tanto, ¿qué es lo correcto o el derecho de las cosas? Es que me entreguen ese bien. ¿Quién tiene la obligación de hacer la entrega? Entonces decimos el tradente. Pero ojo, al practicarse la entrega, ¿sí? Si quien tiene el bien es un mero tenedor, ¿sí? Con un título emanado del tradente, ¿sí? Mero tenedor, ¿por qué? Porque ostenta un contrato de arrendamiento. Entonces, si ese contrato de arrendamiento es emanado del tradente, es decir, de la persona que vende, ¿sí? Un ejemplo, yo estoy cansado con mi arrendatario, ¿sí? Pero es que a mí se me vence el contrato de arrendamiento en 6 meses, es decir, en febrero. Entonces, no, ¿yo qué hago? Ah, ya sé, la tengo, vendo el bien, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Con la venta del bien, ¿sí? No significa quien me está comprando ya inmediatamente va a sacar al arrendatario, no, porque el arrendatario tiene unos derechos, tiene unas obligaciones propias en el contrato de arrendamiento. ¿Qué nos dicen frente a las ventas de los bienes? Nos dice, si hay un tenedor, en virtud de un contrato de arrendamiento, respetamos el contrato de arrendamiento, ¿sí? Para dar por finalizado el contrato de arrendamiento, pues nos vamos a someter a todas las reglas del contrato de arrendamiento. Una cosa es que no haya pagado y que por ello hay terminación del contrato y la restitución del bien inmueble. Pero hasta que no haya eso, ¿sí? Hasta que no se adelante el proceso, hasta que no haya orden de restitución, pues se le va a respetar la tenencia del inmueble al arrendatario y más si ha cumplido con las obligaciones. Entonces, cuando en la diligencia de entrega, ¿sí? Aparezca el arrendatario y pruebe que tan siquiera sumariamente un contrato de arrendamiento, testigos, qué sé yo, cualquier medio probatorio, así sea de forma sumaria, es válido para respetar la tenencia al arrendatario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar a él? Título emanado del tradente. Ah, la servilleta donde el tradente me firma el canon de arrendamiento de este mes, un ejemplo, ¿sí? Prueba tan siquiera sumaria de algún título emanado por el tradente, ¿sí? Donde se materialice el contrato de arrendamiento. Artículo 384, por favor. Ya vamos a finalizar. Numeral primero.
Artículo 384. Lo de demanda, profe. Restitución de bien inmueble. Sí, Artículo señora. Ujú. Pero el primero, ¿sí? Sí, por favor. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal o prueba testimonial siquiera sumaria. Entonces, cuando hablamos de prueba sumaria para la demanda en restitución de bien inmueble, solo respecto a la prueba testimonial, ¿sí? Entonces vamos a hacer una confesión de forma sumaria. No, solamente frente a prueba testimonial. Porfa, numeral cuarto, inciso 5, 6, perdón, inciso 6. Perdón. No, me equivoqué. Listo. Ahí es lo que la admisión de la prueba en demanda de restitución bien inmueble va a ser solamente sobre prueba testimonial. Artículo 397. Artículo 397, numeral primero. No, 397, ¿cierto, profe? Numeral primero. Artículo 397. Alimentos a favor del mayor de edad. En los procesos de alimentos se seguirán las siguientes reglas. Primero, desde la presentación de la demanda, el juez ordenará que se den alimentos provisionales siempre que el demandante acompañe pruebas siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado. Para la fijación de alimentos provisionales por un valor superior a un salario mínimo legal mensual vigente, también deberá estar acreditada la cuantía de las necesidades del alimentario. Entonces, ¿qué nos exige, sí, en la demanda de alimentos para hablar de alimentos provisionales? ¿Sí? Vamos a solicitar alimentos, pero el alimentado es un mayor de edad. ¿Qué nos exige para que el juez nos fije alimentos de forma provisional? ¿Qué nos exigirá? Prueba sumaria de la capacidad económica. Capacidad económica del alimentante, es decir, quien tiene la obligación de dar alimentos para ese mayor de edad. ¿Qué clase de prueba? Al menos sumaria, ¿sí? Una prueba que demuestre que el demandado tenga capacidad económica. ¿Listo? Alimentos a favor de mayor de edad. Prueba tan siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado. Del demandado. Ya si la fijación, incluso provisional, es superior a un salario mínimo, entonces nos exige también la capacidad económica adicional a las necesidades de alimentos o lo que constituye alimentos a favor de ese mayor de edad pero que eso supere el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Listo? Artículo 401 del proceso de deslinde de amojonamiento. Por favor. Artículo 401. ¿Qué numeral, profe? Porfa, el artículo 401, la parte enunciativa y el numeral segundo.
Artículo 401. Demanda y anexos. La demanda expresará los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser materia de demarcación. A ella se acompañará, cuando se fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante. En este caso, podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Entonces nos dice, debemos presentar con la demanda, debemos esclarecer los linderos sobre los cuales nosotros estamos alegando que se nos están transgrediendo, ¿sí? Deslinde y amojonamiento. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando el demandante es poseedor, ¿sí? Es decir, no tiene un título que lo acredite, titular de derecho real, vamos a solicitarle al demandante que acompañe en la demanda del INDE de amojonamiento prueba tan siquiera sumaria, ¿sí? Prueba tan siquiera sumaria sobre la posesión, no sobre el lindero, ¿sí? El lindero debe tener, debe expresarse de forma clara, específica, y vamos a tener en cuenta, como se supone que el poseedor no tiene título, ¿sí? De derecho real, entonces aquí vamos a demostrar posesión tan siquiera, con prueba tan siquiera sumaria, y vamos a establecer los linderos con el título que tenga el colindante sobre el que los que estamos demandando o estamos pidiendo pues aclaración de esos linderos. Artículo 408. El artículo 408 nos habla de proceso divisorio. ¿Listo? Entonces, artículo 408. Artículo 408. Licencia previa. En la demanda podrá pedirse que el juez conceda licencia cuando ella sea necesaria de conformidad con la ley sustancial, para lo cual se acompañará prueba siquiera sumaria de su necesidad o conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr traslado de la demanda. Entonces, nosotros podemos en un proceso divisorio, recuerden que estamos ante una comunidad. Y un ejemplo, vivimos una pareja de ex esposos y mejor dicho, estamos que nos matamos, ¿sí? Entonces, yo necesito, o más bien yo estoy adelantando el proceso divisorio sobre el único bien que tenemos. ¿Qué solicito en mi demanda? Solicito una licencia previa para que me permita dividir el inmueble, porque si no lo dividimos nos matamos. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que puedo probar de forma sumaria? ¿Qué será? La conveniencia o la necesidad, ¿sí? Frente a la prueba de necesidad o de conveniencia, o más bien que nos demuestren cualquiera de esas dos, nos exige el juez al menos una prueba sumaria. ¿Por qué? Porque la licencia previa va antes de la sentencia definitiva, ¿no? Es para evitarnos perjuicios o inconvenientes mayores. Por lo tanto, solicitamos la licencia previa con la presentación de la demanda, y sobre esa licencia previa el juez se nos debe pronunciar incluso antes de correr traslado a la otra parte. Artículo 415, por favor. Los dos primeros incisos. Artículo 415. Cuando designación de administrador en el proceso divisorio. Cuando no haya 415, administrador. sí, por favor. Señor. ¿Sigo? Sí, por favor. Cuando no haya administrador de la comunidad y solo algunos de los comuneros exploten el inmueble común en virtud de contratos de tenencia, cualquiera de los comuneros podrá pedir en el proceso divisorio que se haga el nombramiento respectivo, siempre que en la demanda se haya pedido la división material. La petición podrá formularse en cualquier estado del proceso después de que se haya decretado la división, y a ella deberá acompañarse prueba siquiera sumaria de la existencia de dichos contratos.
El demandado entonces no puede alegar, no, es que no me corrieron traslado de la prueba, no, no tenía conocimiento ni siquiera de esos contratos, ¿no? Desconocer completamente los contratos. ¿Qué debe hacer el demandante? Prueba tan siquiera sumaria de esa existencia para nombrar un administrador, un tercero sobre la comunidad. ¿Listo? Igualmente proceso divisorio. Artículo 476. El 476 nos habla de, ya regálenme 5. Medidas cautelares. Inciso primero. Medidas cautelares en proceso de sucesión, ¿no? Inciso primero. ¿476, cierto, profe? Artículo 476. Guarda y aposición de sellos. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la defunción del causante, toda persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello. Entonces, yo tengo miedo, ¿sí? Que estos documentos que haya dejado el causante, pero un miedo válido, ¿no? Efectivamente vayan a desaparecer, los vayan a enajenar, en fin, cualquier otro miedo fundado. ¿Qué puedo pedir yo? Señor juez, por favor, ¿sí? Por favor, guárdelos bajo llave para que nadie o ninguno de los herederos mejor no vaya a tener acceso a esos documentos y no vayan a desaparecer, porque nos conviene para toda la sucesión. Entonces, ¿qué solicito? Solicito se guarden bajo llave, ¿sí? Y la prueba tan siquiera sumaria de que pueden desaparecer. ¿Listo? Artículo 498. Inciso primero, igualmente. Artículo 498. Entrega de bienes al albacea. El juez entregará al albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo, aquellos a que se refiera su gestión en diligencia para cuya práctica señalará día y hora. En caso de que el albacea no comparezca, se declarará caducado su nombramiento a menos que dentro de los 3 días siguientes presente prueba siquiera sumaria de haber tenido motivo justificado para ello. Respecto de los bienes sociales se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 496. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? Vamos a entregar los bienes a un albacea, ¿sí? ¿Qué implicación tiene? Que el albacea nos acepte la designación y se posesione en el cargo. Una vez hecho esto, una vez aceptada la administración de los bienes de la sucesión, vamos a señalar fecha y hora para la entrega de los bienes de la sucesión, ¿sí? Si no asiste, se declara caduca la posesión y la designación de la administración. Para que el albacea se evite pues la sustitución del nombramiento, debe justificar inasistencia a esa diligencia de entrega de los inmuebles. ¿Por cuánto tiempo? 3 días siguientes. ¿Sí? Justificar inasistencia dentro de los 3 días siguientes de llegar a cabo la diligencia y en la cual no asistió. Artículo 512, los 3 primeros incisos, por favor. Entrega de bienes a los adjudicatarios.
La entrega de bienes a los adjudicatarios se sujetará a las reglas del artículo 308 de este código y se verificará una vez registrada la participación. La Si al partición. hacer la partición. Si al hacerse la entrega se encuentran los bienes en poder de la persona que acredite siquiera sumariamente título de tenencia procedente del causante o del adjudicatario, aquella se efectuará dejando a salvo los derechos del tenedor, pero se le prevendrá que el sucesivo se entiende con el adjudicatario o quien en primer caso se tendrá por subrogado en los derechos del causante. Si los bienes se encuentran en poder de persona que alegue posesión material o de un tenedor que derive sus derechos de un tercero poseedor, se procederá como dispone el artículo 309 siempre que pruebe siquiera sumariamente sus respectivas calidades. Ya adjudicamos los bienes de la masa sucesora, ¿cierto? Ya sabemos qué heredero se va a quedar con qué bien. Entonces, ¿qué es el deber ser? Que se le entreguen los bienes a la persona que se le adjudicaron. Inciso segundo. En la diligencia de entrega, ¿sí? La persona quien tiene el bien de forma física, ¿sí? Se opone a esa entrega. ¿Cómo se opone o qué alega para la oposición? Título de mera tenencia, contrato de arrendamiento, contrato de anticresis. ¿Qué debe hacer esa persona que tiene la tenencia? Probar tan siquiera sumariamente el título que le otorgó esa tenencia, ¿cierto? Prueba tan siquiera sumario. Numeral tercero, al momento de hacer la oposición de la entrega, ¿sí? Alega tenencia, pero alega tenencia entregada por un poseedor diferente al causante, ¿sí? Un ejemplo, el cónyuge. No, es que yo tengo la tenencia porque Pepito Pérez, que era el cónyuge de la causante, ¿sí? De la propietaria del inmueble que falleció. Entonces, cuando yo alego la tenencia por un poseedor distinto al causante, yo tengo que probar dos cosas, según el artículo 309. ¿Recuerdan que eran las oposiciones a las entregas? Debo probar, tan siquiera sumariamente, pero debo probar mi tenencia y la posesión del tercero que me entregó esa tenencia. Entonces, tengamos claros. El inciso segundo es porque yo tengo tenencia en virtud de un título o en virtud de un acto propio del causante. Y inciso tercero, porque me lo entregó alguien ajeno que alegaba ser poseedor, me lo entregó a mí. Entonces, yo debo probar de forma, así sea sumaria, debo probar mi tenencia y adicional la posesión de ese tercero. Artículo 566. Término para hacerse parte y presentación de las objeciones. ¿Pero todo el artículo, profe, o...? Regálame 5, llegó al artículo. Cinco 66. Inciso primero. Bueno, artículo 566, término para hacerse parte y presentación de objeciones. A partir de la providencia de admisión y hasta el 20º día siguiente a la publicación en prensa del aviso que dé cuenta de la apertura de la liquidación, los acreedores que no hubieran sido parte dentro del procedimiento de negociación de deudas deberán presentarse personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial presentando pruebas siquiera sumaria a la existencia de su crédito. Entonces, ahí seguimos hablando, perdón, ahí ya estamos hablando del proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a liquidar el patrimonio de esta persona que no le alcanza su patrimonio para cumplir con las obligaciones, con la totalidad de las obligaciones. Por lo tanto, vamos a liquidar y en ese proceso liquidatorio nos dice,
¿Me lo vuelves a leer, por favor? Sí, dice, bueno, artículo 566, término para hacerse parte y presentación de objeciones. A partir de la providencia de admisión y hasta el 20º día siguiente a la publicación en prensa del aviso que dé cuenta de la apertura de la liquidación, los acreedores que no hubieran sido parte dentro del procedimiento de negociación de deudas deberán presentarse personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial, presentando pruebas siquiera sumaria de la existencia de su crédito. Entonces, ¿qué pasó allí? Ya van a liquidar el patrimonio, ya se hicieron parte, un ejemplo, cinco acreedores, pero el señor me debía a mí, ¿sí? O sea, el señor es mi deudor también y a mí no me citó como acreedor. Entonces ya van a liquidar el patrimonio y yo me voy a quedar por fuera. Por lo tanto, yo quiero y tengo el derecho de hacerme parte, sí, dentro del proceso, pero ya pasó todo el proceso. Entonces, ¿qué me dice el artículo 566? Como ya han pasado 20 días de la publicación, ¿sí? En prensa, y usted tampoco se ha hecho parte, después de los 20 días, no, se hace la liquidación y los que estuvieron, ¿sí? Si antes usted llega, ¿sí? Porque viendo el periodo, hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Hola, ¿me escuchan? Ya, profe. Sí. Perdón que no los escucho. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Ok. No sé qué sucedió, pero me sacó de la llamada. Entonces, sí, este artículo 566 nos habla entonces de la liquidación del patrimonio de la persona natural que sobrepasó las deudas respecto al patrimonio. Así que se va a entrar a liquidar. Pero, oh sorpresa, yo el domingo leyendo mi periódico me encuentro con el aviso de liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que él inició el proceso, pero yo no estoy como acreedor, él no me llamó, a pesar de que yo le había prestado un dinero, bueno, X, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo me hago parte y me dicen, usted puede hacerse parte dentro del proceso y incluso en la etapa procesal de apertura de la liquidación del patrimonio, ¿sí? Pero como usted no fue llamado, necesita probar, así sea de forma sumaria, la existencia del crédito, ¿cierto? Pruebe de cualquier forma que existe el crédito y entonces nosotros lo vamos a vincular y le vamos a hacer parte. ¿Listo? Esos son los casos así como ahí sí a resumidas, donde los procesos, o más bien donde el Código General del Proceso nos permite la presentación de pruebas sumarias. ¿Qué significa que la prueba sea sumaria? Que no ha sido controvertida por la contraparte. Como vamos a ver, la gran mayoría de las aplicaciones, como lo vimos, la gran mayoría de las aplicaciones de prueba sumaria, es decir, que no se le hace
traslado a la contraparte, es sobre todo ante las inasistencias, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos justificar inasistencia? Con prueba, tan siquiera sumaria, de una justa causa, de una justificación ante esa inasistencia. 1. 2. Frente a las oposiciones, cuando el juez nos llega, un ejemplo, nosotros estamos aquí, suscribimos un contrato de arrendamiento y el juez nos llegó con un poco de gente, incluso con cerrajero, aquí a abrirnos la casa. Entonces yo digo, uy, fue mágica, ¿sí? ¿Cómo yo me puedo oponer? Con prueba tan siquiera sumaria que efectivamente yo tengo la tenencia porque tengo un contrato de arrendamiento, porque fulanito de tal fue quien me arrendó. ¿Cómo lo pruebo? Tan siquiera sumaria en la misma diligencia, ¿cierto? Ay, esperen un momentico, que es que yo aquí tengo este recibo, esta hoja de cuaderno que me dio el arrendatario. Esa es una prueba sumaria, ¿sí? ¿Qué me puede decir las partes en el proceso que vinieron acompañadas del juez? No, ¿cómo así? Pero es que nosotros no conocíamos de esa prueba. Prueba tan siquiera sumaria. Oposiciones cuando hablamos de tenencias y de tenencias porque nos lo entregó el bien un poseedor distinto a la persona que sobre la cual está la orden de entrega, ¿cierto? No sé si quedó claro, si tenemos alguna duda al respecto. Listo, muchachos. Entonces dejemos acá de presentar las diapositivas. Ya saben, las diapositivas están en la plataforma virtual. No se estresen, profe. La grabación también va a quedar allí. ¿Tenemos los grupos? ¿Alguien tiene de preferencia un grupo? No, no, señora, por mi parte, pues yo no tengo grupo. Y todos están así, ¿sí? Pues no, Sí, no por sé. mi parte igual. Sí, profe. Ok, todos vienen de salones diferentes, de grupos diferentes, ¿sí? De parte mía, sí. Pues yo me conozco con Juan Pablo, con Sofía, con Jorge y ya. Ay, con Catalina. Catalina, sí, sí, señora. Ok. Profe, yo sí, ay, qué Listo. pena interrumpir. Profe, yo sí ya, pues estoy con mi compañera Mónica, que pues vemos clase en otra materia, entonces ya concertamos y pues vamos a hacernos para la Getty. Ok, perfecto. Me parece perfecto. Entonces, llegó Catalina. Sí, chito. No digan nada. No mentiras. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? ¿Sí? Que entre ustedes se organicen, si es posible, para hacerse en grupo y formar los grupos de la guía. Mínimo deben haber 2 personas, porque el tercero sí yo los puedo designar. Es decir, ya Johnny y Mónica se van a hacer juntos y ellos van a hacer un ejemplo, declaración sobre documentos. Juliana va a ser la persona que va a rendir esa declaración, ¿sí? Entonces, Johnny va a ser el demandante, Mónica va a ser la demandada, Johnny presenta el interrogatorio, Mónica el contrainterrogatorio sobre esos documentos que se están exhibiendo, bueno, en fin, ¿cierto? Las 2 personas que se organizan entonces es el grupo y el tercero es el testigo. El tercero no es parte del grupo, es decir, él no va a tener la nota de ese grupo, sino que el tercero nos va a prestar su colaboración. ¿Listo? Entonces, organicemos. Mónica y John, ¿sí? ¿Los puedo organizar así? Última palabra. ¿Cómo así, Sí, profe? señora, O sea, Mónica y Johnny ya nos dijeron que ellos se hacen juntos. Y el sí. resto sí los puedo organizar a dedo.
Ay, profe, yo voy con Sofía. Ok, listo. Catalina y Sofía. Entonces vamos Juan Pablo e Ivy y Edward y Jorge. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, sí, señora. No Sí, sé, Juan. señora. Listo. Entonces, Jorge y Edward van a hacer confesión sobre Johnny. ¿Listo? Confesión. Espérenme 5. Catalina y Juliana van a hacer las partes sobre declaración sobre documentos y quien nos va a declarar va a ser Jorge. El interrogatorio de parte, entonces los abogados dentro del interrogatorio de parte van a ser Johnny y Mónica, y la parte va a ser Juan Pablo. Y por último, entonces nos faltaría Ivy y Juan Pablo sobre declaración de terceros, y el testigo va a ser Sofía. ¿Listo? Entonces, para el medio probatorio de confesión, ¿sí? Las partes, es decir, los abogados van a ser Jorge Enrique Prieto y Eduard Unriza. Quien va a confesar va a ser John. O sea, ustedes, las dos personas establecen los hechos y le cuentan a John. Johnny nos va a regalar su colaboración, Johnny Alexander. Declaración de documentos, entonces, va a corresponder a Catalina y a Sofía. Quien nos va a prestar la colaboración va a ser Jorge. Interrogatorio de parte, entonces lo van a desarrollar Johnny y Mónica, ¿sí? Y quien va a prestar la colaboración va a ser Juan Pablo. Y finalmente, declaración de terceros va a ser Ivy Gabriela y Juan Pablo, y la testigo va a ser Sofía. ¿Listo? Vale, profe. Vale. Juan Pablo, ¿será que puedes escribir tu número ahí por el chat para poder escribirte por WhatsApp? Listo, dale. Bueno, Juan. Listo, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Ah, sí. Por otro lado, ¿cómo prefieren hacer la audiencia? ¿Una vez finalizado el medio probatorio o vemos todos los medios probatorios y finalizamos con las audiencias? Yo creería que una vez finalizado el medio probatorio, profe, no sé qué opinan mis compañeros. Cada medio probatorio. Listo. Estoy de acuerdo con Jorge. Entonces, hagamos una cosa. Vemos, exponemos el medio probatorio, ¿sí? Y a la clase siguiente hacemos la audiencia simulada. ¿Les parece? Sí, sí, señora, Sí. pues de mi parte sí. ¿Alguien considera que es mejor de lo contrario o ya dejamos así? No, profe, así está, digamos, más o menos tentativamente hacia qué fecha sería como para, o sea, inicialmente cuando vamos a iniciar con esos temas, valga la redundancia. A partir de la semana 9. Sí, tentativamente hablando. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Tengamos presentes entonces que estamos en la semana 6. O sea, finalizamos primeras 8 semanas con la parte general del derecho probatorio y ya las siguientes van a ser entonces los medios probatorios. ¿Listo?
todavía nos faltan 2 temas. Nos faltarían análisis de las pruebas, ¿sí? Es decir, todo sobre la persuasión de las pruebas, sana crítica, tarifa legal, apreciación como tal de los medios probatorios y pasamos a motivación judicial y allí ya empezamos con todos los medios probatorios. ¿Listo? Entonces, denme en 5, yo les activo el siguiente tema que es persuasión racional. Vamos con la motivación y empezaríamos otros medios probatorios. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que no siendo nada más, dejamos la grabación por el día de hoy. Terminamos este tema, veremos prueba trasladada y prueba anticipada la próxima clase. ¿Listo? Vale, profe. Vale, profe.